Buenas tardes, aprendices. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ok. Yo les voy a compartir pantalla. Y me confirman si están viendo territorio. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, aprendices, estamos en la cuarta conferencia web del curso de 50 horas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos queda pues esta unidad y la número 5. Pues espero que estén juiciosos y al día con las actividades que se han planteado para cada unidad. Entonces, como saben, estamos en la página principal de territorio. Aquí encontramos el panel de herramientas y siempre nos vamos a dirigir donde dice contenido de curso. Luego vamos a ir a darle clic a la carpeta de proyecto y aquí vamos a encontrar toda la información del curso. Nos vamos a dirigir a la carpeta 4 de actividades y vamos a ver aquí la guía, que la vamos a ver ahorita, el material de formación, que es el que vamos a repasar, y en la parte de evidencias pues vamos a encontrar las actividades correspondientes para esta unidad. Entonces vamos a abrir la parte de material de formación, que lo podemos ver de manera interactiva o lo podemos descargar como un documento Word. Entonces, para esta cuarta unidad vamos a estar hablando sobre auditoría y revisión por parte de la alta dirección para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta fase de implementación del sistema nos vamos a enfocar en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de acuerdo con la actividad económica, el seguimiento y medición de la implementación adecuada a través de procesos de auditoría y revisión por parte de la alta dirección y sobre todo el enfoque más puntual que vamos a hacer es en base a la investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral, que permite evidenciar las falencias y fortalezas durante la implementación del sistema en las fases anteriores con el fin de establecer las acciones correspondientes a los procesos de mejora continua. Porque la parte de auditoría y de identificaciones de no conformidades nos vamos a concentrar en la unidad número 5, pero ya empezamos a dar el abrebocas y empezamos para podernos familiarizar con la terminología cuando lleguemos a la unidad. Entonces, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos o en su defecto la no conformidad. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas, de manera que cada conclusión sea aportada en evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales orientarán soluciones enfocadas hacia el mejoramiento del sistema. Entonces siempre el material de formación nos ofrece una amplia gama de conceptos que es importante que nosotros los vayamos repasando y en algunos casos los vayamos memorizando. Entonces, auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado. Para la obtención de evidencia, la palabra independiente es muy importante porque de eso va a depender que nosotros podamos identificar con veracidad la no conformidad.
con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos. Auditado pues es la organización, la empresa, auditor es la persona competente para hacer la auditoría. La competencia es la capacidad demostrada para aplicar los conocimientos, habilidades y comportamientos adecuados. Los criterios de auditoría son las políticas, los procedimientos, los requisitos. La evidencia de auditoría son los registros, declaración de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría. Los hallazgos son pues el resultado de evaluar una evidencia contra un criterio y como resultado se puede obtener fortalezas, debilidades, observaciones y por supuesto no conformidades. Programa de auditoría es un conjunto de una o más auditoría planificada para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico que debe estar incluido dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo. El programa de auditoría, cómo lo van a hacer y que lleve todo el procedimiento de ejecución. Informe de auditoría es la comunicación de hallazgos de auditoría a los responsables del sistema. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una desviación de normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales pertinentes o los requisitos del sistema. ¿Qué es una organización? Pues una compañía, corporación, firma, empresa, Los alcances de la auditoría y evidencias de cumplimiento. El empleador debe realizar una auditoría anual, ¿cierto? Anual, la cual será planificada con la participación del COPAS. Si no hay COPAS, el vigía. Si la auditoría se realiza con el personal interno de la entidad, que se puede hacer con personal que trabaje ya que esté vinculado a la empresa, esta persona debe ser independiente de la actividad, es decir, no puede pertenecer a la misma área auditada. Eso para que la auditoría pues haya más, para eliminar la subjetividad dentro de la ejecución de la auditoría. El programa de auditoría debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditada, que será la auditora. El alcance de la auditoría. La idoneidad es que sea una persona que tenga conocimientos, certificaciones o experiencia en auditorías. La periodicidad, la metodología, la presentación de informes y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas, por supuesto, porque se tiene que hacer una comparación con los hallazgos y los planes de mejoramiento para esos hallazgos que se hayan ejecutado durante el transcurso del año. Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables para adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora, es decir, que esto va a abrir nuevamente el ciclo PHBA. El alcance de la auditoría corresponde a la cobertura o límite de la auditoría y los aspectos, actividades, áreas, procesos, criterios que son objeto de la misma. El proceso de auditoría abarca qué hace, qué va a mirar, qué se va a auditar, el cumplimiento de políticas, los resultados y de los indicadores, de los diferentes indicadores que se están implementando en la empresa, si los trabajadores están participando, el desarrollo de las responsabilidades, que ya nosotros hablamos de las responsabilidades acá, de la ARL, responsabilidades de los empleados, del empleador y las responsabilidades del empleado. La planificación, desarrollo y aplicación del sistema, la gestión de documentación y la gestión del cambio, la consideración de seguridad en el trabajo en las nuevas adquisiciones, etcétera. O sea, se va a evaluar, o sea, usted revisa la 0312 y es el resumen de la compilación del Decreto Único Reglamentario 1072. El material de formación le da un ejemplo del procedimiento de auditoría que usted debe seguir. Si usted dice, bueno, yo voy por esta fase y yo le quiero hacer la auditoría a mi empresa, pero ¿cómo empiezo? Aquí le da un ejemplo del procedimiento que debe tener: objetivos y alcances, definiciones y los aspectos que se van a verificar en la auditoría. Ahí está. ¿Cierto? Que siempre empiezan por políticas. Y ¿qué debe contener el informe de auditoría? El equipo encargado de hacer la auditoría, cuál área se auditó, qué hallazgos se encontraron, cuál fue las fortalezas también que encontraron, la descripción de las no conformidades, descripción de las oportunidades de mejora, conclusión, etc. Ahí también les da
las pautas de cómo hacer ese informe. La revisión por la alta dirección tiene como objetivo primordial inspeccionar la gestión que se ha realizado dentro de la organización para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones en lo referente al cumplimiento de los requisitos legales exigidos de acuerdo con la naturaleza de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. La revisión por parte de la alta dirección debe permitir inspeccionar las estrategias, revisar el cumplimiento de los planes anuales de trabajo y el plan anual de capacitaciones, analizar la suficiencia en los recursos asignados, revisar la capacidad del sistema para satisfacer necesidades globales dentro de la empresa, analizar las necesidades de realizar cambios dentro del sistema, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá también les da un ejemplo de procedimiento para realizar el informe que realiza o que debe realizar la alta dirección. Entonces son dos informes, sí. Entonces, hay un informe que lo hace el auditor, ¿verdad? Al área. Y ese informe él lo debe pasar a la alta dirección. Y en la alta dirección a su vez debe hacer un informe y debe aplicar lo que son las mejoras, el plan de mejora que se va a implementar. Y ahí el responsable del sistema toma esas acciones de mejora y empieza a hacer la ejecución y otra vez empieza con la planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que debe contener. Ahí está, resultados y planes de acción. Listo. Esta parte de auditoría la vamos a retomar nuevamente en la unidad número 5 porque la actividad de producto que deben entregar para esa unidad es una propuesta escrita, es decir, una identificación de una no conformidad y le vamos a buscar pues las causas y a aplicar planes de mejora, etcétera. Para esta unidad nos vamos a enfocar un poquitico más en lo que son accidentes, incidentes y enfermedad laboral. Entonces vemos las OSHAs 18.000 definen incidente de trabajo como el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. La resolución 1401 define incidente también como un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones, ¿verdad? Entonces, digamos dos definiciones de lo que es un incidente de trabajo, que es lo que también se le llaman como los casi accidentes, se deben ser reportados los incidentes, por supuesto. Usted va pasando por la empresa y hizo un piso en falso, se resbaló, pero se logró sostener, no se cayó, o se cayó, pero no le pasó nada. Perdón. Pero no le pasó nada, usted debe reportar ese incidente, porque a usted no le pasó nada, el piso estaba bastante liso, bastante resbaloso, pero a usted no le pasó nada. Pero pasa a otra persona y le puede pasar algo más grave. Entonces se debe solicitar a la empresa el formato de identificación de actos y condiciones subestándar o el formato de reporte de incidente, que debe ser algo mucho más sencillo, y usted llenarlo brevemente y la persona, el responsable de seguridad y salud del trabajo, pues tomar las medidas preventivas, señalizar, aislar y mandar a hacer la reparación o colocar los antideslizantes respectivos, bueno, lo que se tenga que hacer, pero para que ese incidente sea el único incidente y no se vaya a convertir en accidente. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo, según la ley 1562 del 2012, dice que define accidente de trabajo como todo suceso. Eso lo encontramos en el artículo 3 de la ley 1562. Encontramos que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional y psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Entonces, para que pueda considerarse accidente de trabajo, debe ser por causa o debe tener una relación o con ocasión. Y él debe haber producido una de estas. Si no tuvo causa o con ocasión, ¿verdad? Y produjo esto, no se considera accidente de trabajo. Y si hubo hubo una causa o una ocasión, pero no se presentó nada de esto, entonces tampoco se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la secretaria que llega a la empresa y se sube a un árbol a bajar alguna fruta y se resbala y se cae, pero está en el horario de trabajo, no se considera un accidente. Y dentro de la empresa no se considera un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no hace parte, subirse a un árbol a bajar una fruta no hace parte de sus funciones. Es decir, aunque haya sufrido una lesión orgánica, haya sufrido una perturbación funcional, no fue ni por causa ni con ocasión. Por tanto, no se consideraría un accidente de trabajo. Porque es importante que yo pueda identificar cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo. Porque los accidentes que ocurren en el trabajo son accidentes laborales. Los accidentes que ocurren fuera del trabajo son accidentes comunes. Cuando el accidente es de origen laboral, el responsable de las prestaciones asistenciales y económicas es la administradora de riesgos laborales. Cuando el accidente es de origen común, la responsable es la entidad promotora de salud, o sea, la EPS, ¿cierto? Y son quienes pagan los gastos, las prestaciones tanto asistenciales como económicas de ese accidente. Cuando también es de origen laboral, cuando el accidente es de origen laboral, la la ARL paga la incapacidad al 100% y la paga a partir del primer día. Pero cuando el accidente es de origen común, la EPS paga la incapacidad a partir del tercer día y la paga con el 69.8, redondémosla a 70%. Entonces, diría yo que es lo más importante, es que las ARL no manejan POS, el plan obligatorio de salud, mientras que las EPS sí manejan un plan obligatorio de salud. Entonces, la recuperación, el manejo post quirúrgico o el tratamiento completo que brinda o que debe brindar la ARL a través por supuesto de una IPS, ¿no? Que son las que prestan el servicio, debe ser mucho mejor o mucho más complejo y completo, ya que se requiere que ese trabajador se recupere en el menor tiempo posible y vuelva a laborar, considerándose una pérdida importante como una parte fundamental de la empresa, dentro de la empresa. Entonces se hace falta y se ve la necesidad de que ese trabajador retorne lo más pronto posible. Y para que eso pase, debe tener una muy buena prestación del servicio de salud. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar cuándo realmente es un accidente de trabajo y cuándo no es un accidente de trabajo. Por ejemplo, es que el trabajador se accidentó, pero es que él no se puso los elementos de protección personal. Ahora vamos acá donde dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por pero por ningún lado habla de elementos de protección personal. Entonces, ¿es un accidente o no es un accidente? Claro que es un accidente. Si fue por causa o con ocasión del trabajo y si generó algo de esto, por supuesto que es un accidente de trabajo. Posteriormente vendrán pues las implicaciones legales de que si ese trabajador cometió impericia, cometió imprudencia, bueno, ya eso es otra cosa. Pero al ser un accidente de trabajo debe ser pues la ARL es quien debe cubrir todo el tratamiento. ¿Qué pasa cuando una empresa o un trabajador que se accidenta no lo tenían afiliado a la administradora de riesgos laborales? ¿Paga la EPS? No, paga el empleador. ¿Qué paga? Lo mismo como si fuera ARL. Los días de hospitalización, los días de incapacidad,
los medicamentos, las cirugías, las terapias posquirúrgicas, todo lo debe pagar el trabajador de manera independiente y por supuesto que después se puede ver implicado en demandas por responsabilidad civil, que digamos que es lo más complejo cuando ocurre un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo, si la empresa cumplía con todos los procedimientos, le entregaba los elementos de protección personal al trabajador, tenían un sistema de estudio de seguridad y salud en el trabajo en ejecución dentro de la empresa estaba señalizada, o sea, cumplía con todo, pero ocurre un accidente y el empleador dice, yo voy a demandar a la empresa se exime de demanda por responsabilidad civil porque cuando la vayan a revisar le van a encontrar que tenía todo en orden y ahí no hay ninguna demanda que valga. Caso contrario, las empresas que no tienen nada, que al trabajador nunca lo capacitaron en peligro, nunca le dijeron a cuáles peligros estaba expuesto, le entregaron los EPP pero nunca los capacitaron, dijeron este equipo se utiliza de esta forma y es para esta forma, nunca. Entonces el trabajador, después que la ARL le pague todas sus prestaciones, le pague su incapacidad, si hay que hacer la indemnización se le hace, puede fácilmente ir a la empresa y decirle yo lo voy a demandar a usted porque era su responsabilidad cuidarme y usted no lo hizo, no está llevando protocolos de seguridad como debe ser, así que yo lo voy a demandar. Ahí no puede eximirse la empresa. Esas son la mayoría de las empresas que luego aplican y practican al 100% la seguridad y salud en el trabajo dentro de las mismas. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de accidente de trabajo? Miren, otra cosa que es accidente de trabajo es el accidente en ITENIBI o accidente en trayecto, que es el accidente que ocurre durante el desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eso no se considera accidente de trabajo. Solamente se considera accidente de trabajo siempre y cuando el medio de transporte sea proporcionado por el trabajador, por el empleador, perdón. Por ejemplo, el bus de la empresa, si la empresa le daba al trabajador auxilio de transporte, tampoco se considera accidente de trabajo. Preguntas referente a accidente de trabajo, quiero que quede esto claro, porque todavía hay muchos mitos dentro de las empresas, y es que yo iba en mi moto y estaba dentro de la empresa y había uno que trabajaba dentro de la empresa, era una empresa de palma o de cacao grande, y él tenía que hacer los recorridos, él era el supervisor y todos los recorridos lo hacía en su moto, y cada vez que se accidentaba porque ocurrían muchos hundimientos del terreno y ellos lo que hacían era llenarlos con las mismas hojas de cacao, y entonces el trabajador lo que hacía era que cuando pasaba hacía como especie de un piso en falso con hojas, y el trabajador había tenido varios accidentes en su propia moto y la empresa le decía que como era en su moto tenía que asumirla por el SOAT, sabiendo que él estaba ahí en cumplimiento de sus obligaciones laborales, que lo hacía en su moto sí, pero eso era con consentimiento de la empresa, ya había causa y ocasión. Y el hombre se quiso volver loco cuando él se entera de que a él debió haberlo atendido administradora de riesgos laborales y no el SOAT, porque ya tenía unas lesiones que ya se le habían vuelto crónicas en una rodilla, bueno, etcétera. Entonces esto es lo importante cuando nosotros conocemos la normativa. Yo les dije que esta definición usted la encuentra en el artículo 3 de la ley 1562. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les iba a decir algo y se me pasó. ¿Nadie tiene preguntas? De algún accidente que hayan visto, que hayan... ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, cuando la empresa organiza una actividad de integración y ocurre un accidente, también también se considera accidente de trabajo. Bueno,
¿Qué pasa? Las empresas, yo soy empleador y se me presenta un accidente y yo al trabajador lo, lo llevo y pues que llamo a la ARL, ¿no? Llamo a la ARL. Bueno, ¿quién dictamina en primera instancia si el accidente fue de origen laboral o de origen común? El médico quien recibe al accidentado. Ustedes saben que ellos deben llenar una documentación y si él en la descripción en la epicrisis, en la descripción de lo que dice el paciente, coloca paciente que se encontraba laborando y el mismo médico dice deben llamar a la ARL porque eso es un accidente de trabajo y a quien él disponga en primera instancia esa entidad es la que va a empezar a pagar los gastos de ese trabajador a la IPS. Ya después se hará la investigación correspondiente y se dan cuenta que no es un accidente de trabajo, sino que es un accidente de origen común, pues entre ellas internamente, entre las entidades, la ARL llamará a la EPS de ese trabajador y dirá, mira, yo me he gastado con ese trabajo en estos 15 días, en estos 10 días, este monto de dinero, ya le he pagado a la IPS eso, y nos dimos cuenta de que está en el reporte que no fue un accidente de trabajo, sino que fue un accidente común, entonces ya tú me debes devolver lo que yo me gasté con ese trabajador y a partir de ahí empieza EPS a asumir el pago a la IPS y viceversa, ¿no? Si primero nunca llamaron a la ARL, después llaman a la ARL y la ARL le tendrá que devolver a la EPS lo que se han gastado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo como empleador reporto un accidente de trabajo, hay unos montos de cotización que se pagan mensuales a la ARL y que va a depender de la nómina, de la nómina total que se paga dentro de la empresa. Por supuesto que el empleador siempre va a querer pagar menos, el monto mínimo de esas casillas. Eso ya va determinado por actividad económica. Y si esa empresa empieza a presentar accidente de accidente, bueno, pasan dos cosas. Primero, que definitivamente tu sistema de gestión está totalmente en falla, o sea, hay que replantearlo todo. Y segundo, pues que te van a aumentar el monto de cotización, o sea, la ARL va a asumir todos los gastos de los trabajadores, pero te va a decir, venga, usted le va a tocar pagar un poquito más porque su empresa no está ejecutando de manera correcta. Y eso es lo que, digamos que el miedo que tener un empleador es que yo no quiero pagar más y que yo no quiero que me demande por responsabilidad civil, por eso yo tengo que hacer que mi empresa cumpla la normativa al 100% para que en caso de que ocurra un accidente, pues yo no tenga que verme involucrado, sino que yo salga libre. Les recuerdo que los accidentes son causales, o sea, no son casuales, no fue una casualidad ese accidente, no era el día de ese trabajador. Los accidentes son causales, es decir, hubo una causa por la cual eso ocurre y esa causa, si se hubiesen aplicado procedimientos de seguridad y métodos de control, se hubiese podido evitar todos los accidentes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, entonces sigamos dentro de las causas que existen en la ocurrencia de los eventos encontramos las causas básicas y encontramos las causas inmediatas. Dentro de las causas básicas encontramos que son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y las condiciones subestándares. ¿Cuáles son las causas básicas? Factores personales y factores de trabajo. Factores personales como falta de capacidad, falta de capacitación, falta de destreza, mala aptitud. Y los factores de trabajo vamos a encontrar pues fallas en el mantenimiento, equipos desgastados, mala calidad en los materiales, falta de evaluación en las medidas de control, entre otros. Y dentro de las causas inmediatas, que son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, por lo general son observables y se hacen sentir. Y le encontramos los actos subestándar, que son acciones u omisiones que las comete el mismo trabajador que posibilitan que se produzcan los accidentes. Y las condiciones subestándar son situaciones que se presentan en el entorno, en el lugar de trabajo y que se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que se pueden generar
que puede generar accidentes de trabajo. Importante tener en cuenta porque nosotros para la unidad número 4 de actividad de producto, vamos a identificar causas básicas y vamos a identificar causas inmediatas. Y las causas básicas son factores personales y factores de trabajo, y las causas inmediatas son actos subestándar y consecuencias subestándar. ¿Por qué es importante identificar causa en seguridad y salud del trabajo? Porque yo debo eliminar ese factor. Para mí la causa es un factor y yo lo debo eliminar o lo debo controlar. Si yo no conozco el origen del evento, para mí va a ser muy difícil hacer que ese evento no vuelva a ocurrir dentro de la empresa. Entonces aquí encontramos las definiciones de accidente grave, la investigación de accidente que se debe hacer antes de los 15 días posteriores a la ocurrencia del accidente. Los accidentes se deben reportar dentro de las 48 horas posteriores al accidente. También se pueden hacer reportes extemporáneos, no hay ningún problema. Y también los reportes de los accidentes los puede hacer el mismo trabajador a su ARL en caso de que no lo quisieron reportar, no lo pudieron reportar, nadie que lo reportara. El mismo trabajador, incluso de manera extemporánea, lo puede hacer. Aquí encontramos las obligaciones del empleador, que es conformar el equipo investigador del accidente de trabajo. Debe haber un equipo investigador siempre dentro del sistema de gestión, y este lo conforma el responsable de seguridad y salud en el trabajo, el jefe inmediato del accidentado, un representante del COPAS o el vigía en su defecto, y un miembro o un representante de la ARL en caso de que los accidentes sean graves o mortales. Bueno, le di acá los 15 días, las metodologías, las obligaciones de las ARL, que ya hablábamos en las clases anteriores acerca de las responsabilidades que dan la parte de las asesorías que ellos dan, la implementación de las metodologías, etcétera, etcétera. Procedimientos para la investigación de accidentes de trabajo, que pueden ser entonces el reporte del evento en el artículo 62 del decreto 1295 del 94. Establece para el empleado la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica. Los empleadores reportan los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente en la dirección territorial u oficinas especializadas dentro de los 2 días hábiles siguientes. Ya lo habíamos dicho. La conformación del equipo investigador, cómo se hace esa investigación, cómo se recolectan las evidencias, las preguntas que se deben hacer dentro de esa investigación, posición, personas, documentos. Aquí todo esto está bien explicado dentro del material de formación, y algunas de las metodologías que usted puede implementar: el árbol de causas, análisis de cadena causal o causalidad, el síntoma, causa, remedio y acción, y el de espina de pescado o isacao. Determinación de medidas de control, para eso se hace la investigación de los accidentes y la elaboración del informe final y qué debe tener ese informe. Ahora hablemos un poquito de enfermedad laboral. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos propios de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Artículo 4, ley de la ley 1562 del 2012. Recordemos que la definición de accidente de trabajo la encontramos en el artículo 3. En Colombia, en el decreto 1477 del 2014, expide la tabla de enfermedades laborales. Esta tabla debe ser actualizada por lo menos cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. La tabla de enfermedades laborales tendrá doble entrada: agentes de riesgo para facilitar la prevención de enfermedades de actividad laboral y grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico médico de los trabajadores afectados. Entonces, existe una tabla, pero pues no es la tabla, digamos, definitiva. Si su patología o los síntomas que usted presenta, pero que usted sospecha y que está en investigación, que son de origen laboral, que lo está generando el trabajo, y aunque no se encuentre en la tabla, no se puede descartar como enfermedad laboral. Por eso se debe actualizar cada 3 años, porque no es ya la tabla definitiva. Es decir, que la patología que no esté ahí, entonces esa no se considera enfermedad laboral, no.
no importa, es como una guía para una guía de orientación. Listo, aquí se le da lo mismo, miren el ejemplo, el procedimiento para investigar una enfermedad laboral, todo lo que debe hacer, que se manda al equipo interdisciplinario y terminamos con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pero sí me están escuchando, ¿no? Sí, señora. Porque es Sí, que, señora. es muy raro en esta conferencia de accidente de trabajo nadie haya preguntado nada, ni alguien haya dicho, ay, yo tengo el caso de alguien. Es muy raro, pensé que que estaba hablando sola, pero bueno, listo. Lo importante es que me están escuchando. Entonces vámonos para la guía de aprendizaje. Entonces acá encontramos la competencia, encontramos el resultado de aprendizaje, la presentación e introducción, y aquí al final vamos a encontrar cuáles son las actividades que nos pide para esta cuarta unidad. Nos dice que debemos hacer una actividad interactiva o un juego. Ya ustedes deben estar familiarizados con ese tipo de actividades. La segunda es una prueba de conocimiento, una evaluación o cuestionario en base a el material que acabamos de repasar. Y la tercera es un reporte escrito de un accidente de trabajo, un reporte escrito de un incidente de trabajo y un reporte escrito de una enfermedad laboral. Ya les voy a mostrar quién tiene el micrófono activo. Jeffer, no hay necesidad de levantar la mano, simplemente activa el micrófono y puedes participar. Te escucho. Señor, yo lo que pasa es que estoy teniendo problemas con la plataforma, no me está dejando Estoy teniendo problemas en la plataforma del SENA porque no me está dejando descargar los archivos. Bueno, cuando eso pasa, siempre es que son permisos que tú debes de darle de los plugins a tu computador. Cuando tú intentes descargar algo, fíjate aquí arriba que no te aparezca algo como una llavecita o como algo que aparezca como el símbolo de advertencia, que es un triangulito amarillo en esta parte. Mira, en esta parte donde estoy señalizando. ¿Listo? Porque siempre tú tienes que darle clic ahí y te va a preguntar que si tú tienes, el computador te pregunta si tú le puedes dar, que si le das el permiso para poder hacer descargues de esa plataforma. Tú le tienes que dar que sí, le das a aceptar y ya empieza a permitirte el descargue de ese material. Inténtalo y si no, pues me escribes por el WhatsApp a ver en qué más te puedo colaborar. Yo no soy ingeniera de sistemas, lo ideal sería que buscaras a alguien que sepa de eso, un técnico, un tecnólogo, pero lo que tú me dices es cuestiones de permiso de plugin, que eso lo haces es en esta parte. Cuando tú le intentas dar clic, tú dices, pero no me descarga, vete aquí y busca algo que esté como en amarillo o en rojo. Le das clic y ahí te va a decir, ¿listo? Y si no me escribes al WhatsApp, miramos a ver cómo te colaboro. Entonces... Listo, señor, voy a intentarlo. Listo. Entonces, ya esa es la guía de aprendizaje. Ya vamos a mirar ya son 3 actividades: la actividad interactiva, la evaluación, y vamos a mirar, vamos aquí a evidencias, a la carpetica de evidencias, y aquí en las flechitas buscamos, bueno, aquí está para yo hacer la evaluación, le doy clic acá y presento mi evaluación. Luego me voy acá donde dice reporte escrito, aquí donde dice actividad interactiva, me voy acá y hago mi actividad interactiva. Y donde dice reporte escrito, yo le doy clic acá, voy a darle clic. Yo abro ese documento. ¿Lo están viendo, no? ¿Están viendo el formato en Excel? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Entonces, este es el formato que ya vieron cómo se descarga, ¿no? Ya vieron cómo se lo van a descargar a su PC. ¿Y qué voy a hacer yo con ese documento? Bueno, el documento me dice que la guía de aprendizaje me dice que debo hacer el ejemplo de un accidente laboral, el ejemplo de un incidente de trabajo y el ejemplo de una enfermedad laboral.
Entonces, esto sí es irrelevante. Bueno, acá coloco 1, 2, 3, ¿cierto? La fecha del evento es irrelevante, la identificación del trabajador es irrelevante y, bueno, la ocupación sí es relevante. Entonces, yo coloco aquí la ubicación, por ejemplo, coloco obrero, pero antes de eso yo lo que tengo que hacer es descripción del evento, ¿verdad? Aquí voy a hacer lo más detallada posible. El trabajador se encontraba en el área tal de la empresa realizando tal actividad con tales herramientas y le pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo más detallista y descriptiva que yo pueda hacer. Entonces luego voy a colocar acá quién era ese trabajador, a qué área pertenecía y dónde ocurrió el evento. ¿Listo? Cuando ya tenga esto, que ya haya descrito milimétricamente qué fue lo que pasó, voy a proceder a identificar las causas de las que hablábamos ahorita, las causas básicas y las causas inmediatas, ¿verdad? Como ya yo analicé el accidente, o analicé el incidente, o analicé la enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, sería una condición insegura lo que en ese evento hubo una condición insegura o subestándar, como se dice ahora. En ese evento hubo un acto subestándar, en ese evento influyeron factores de trabajo, en ese evento influyeron factores personales y yo los voy a colocar. Yo puedo llenar las 4 casillas, puedo llenar las 3 casillas, pero mínimo debo llenar una casilla. Es decir, mínimo debo haber identificado una causa, ya sea causa inmediata o causa básica, que es realmente importante. Para poder hacer eso, yo debo haber entendido bien qué fue lo que pasó y después voy a analizar por qué ocurrió eso. Cuando yo identifico por qué ocurre, yo puedo implementar métodos de control eficientes y puedo hacer que ese evento no se vuelva a presentar dentro de mi empresa. ¿Listo? Entonces ya hablábamos de condiciones inseguras que hacen parte del entorno, de la infraestructura de la empresa, paredes agrietadas, techos desgastados, puertas rotas, ¿verdad? Los actos inseguros, el trabajador que omite la señalización, se la pasó, no le importó, o que no se colocó los guantes, o que no se colocó el casco. Esos serían actos inseguros. En el factor de trabajo, el personal no recibió capacitación o inducción o reinducción. En factores personales, el trabajador estaba indispuesto, deprimido, bueno, ya. Entonces yo voy a identificar esas causas básicas y esas causas inmediatas del evento, y repito, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 1, ¿verdad? Lo importante es que mínimo sea una y que usted se tome a pecho el papel de investigador dentro de la empresa y pueda identificar causas básicas y aprenda a identificar causas básicas y causas inmediatas. ¿Alguna pregunta? Un ejemplo de accidente. Disculpe, ¿Sí? usted dijo un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y la otra. Incidente. Ok. Esto es que usted lo haya escuchado en alguna parte. Usted escuchó, lo investigó en internet. Hay muchos ejemplos. Y usted al frente le va a colocar cuál fue la causa o las causas que generaron la ocurrencia de ese evento. ¿Listo? Aprendices, entonces ya si no hay preguntas me despido. Profe, disculpe, no estuve pendiente. ¿Cuál es el AT? Accidente de trabajo. Dos accidentes de trabajo y una de enfermedad. No
No, señora, un ejemplo de accidente de trabajo, un ejemplo de incidente de trabajo y un ejemplo de enfermedad laboral. Gracias. Ok. Ustedes ya saben que esto pues no lo vamos a omitir, pero ya esto para acá sí ya es importante que lo hagamos. Señor, no, estoy tratando de ingresar para realizarle ¿cómo es que se llama? ¿Actividad interactiva? Sí, y no me permite. Ahora que termine la grabación, te quedas un momentico y me muestras a ver cómo te sale, ¿vale? De acuerdo. ¿Alguien más tiene preguntas? La profesora está muy clara. Listo. Por el momento no, señora. Sí, es muy sencillo. Lo importante es que se vayan nuevamente al material de formación, repasen, sobre todo se enfoquen en la parte de cuáles son las causas básicas y causas inmediatas, lo profundicen un poquitico más con material complementario y luego se pasan a investigar un accidente de trabajo y ustedes se meten en la película de que son los investigadores y que eso ocurrió en su empresa y que las causas pudieron ser esta. Cuando yo identifico las causas puedo implementar, repito, los métodos de control eficientes para que ese evento no vuelva a ocurrir. Y es la finalidad de la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidente y enfermedad laboral. Bueno, aprendices, entonces para mí fue un placer nuevamente estar con ustedes esta tarde. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero en la 5ª y última conferencia web. Recuerden que estamos comunicados por los medios dispuestos, foro de dudas, correo electrónico y por el grupo de WhatsApp. Estoy con ustedes pues todos los días en horario laboral y con todo el gusto estoy para apoyarlos en todo este proceso formativo. Nos vemos y que estén muy bien, que pasen una excelente semana llena de éxitos. Muchas gracias. Realmente, hasta luego. Muchas gracias, Bueno, doctora. muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes.